La manera más fácil de viajar, el método más barato para transportarse. Si leer es un vicio para ti, en Pájaro Periférico hablamos sobre libros y autores. Ya, hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Pájaro Periférico. El día de hoy me encuentro con la autora y escritora Arelis Uribe. ¿Cómo estás? Yo muy contenta, Lorena. Contenta de estar acá contigo hoy. Hace tiempo que no nos veíamos. Sí, hace mucho. San Bernardinas. Sí, desde que te fuiste a Estados Unidos, Sí, parece. pero ya volví hace un rato y nos tocaba reencuentros. Sí, por una actualización de tu vida. Ahora estás viviendo en Valpo. Así es, ahora estoy en el puerto, en el magnánimo puerto. Sí, después de muchas experiencias igual, po. Sí, pues hartas cosas suceden en la vida, independientemente de donde uno viva. Ujú. Oye, y este es tu cuarto libro, Teleponga. Así es. Te iba a preguntar igual cómo se marca un poco en tu camino de autora. ¿Cómo se enmarca? Bueno, yo siento que es el segundo libro realmente, porque que explote todo, bueno, está Quiltras, que es una colección de cuentos que empecé a escribir en el año 2013-2014, y escribí muchos cuentos y algunos de ellos terminaron publicándose en Quiltras, y luego se publicó una antología de columnas de opinión, que fue armar un libro, pero no fue escribir un libro, sino que las columnas fueron al... Claro. Y luego está Las heridas, pero que ese libro tampoco lo cuento tanto porque es muy íntimo y yo siento que lo que necesitaba era como exorcizar la pena de los duelos. Entonces no sé si es un trabajo tan literario, sino que es más bien como una catarsis. En cambio, Telepunga y Quiltras sí son como un trabajo más literario, donde hubo una sesuda edición y donde creo que me siento más cómoda, creo que me gusta la ficción. Entonces, bueno, los cuentos de Telepunga, como te comentaba, se escribieron en la misma época de Quiltras, pero por esas vueltas de la vida, entre medio de los duelos, los viajes, me había olvidado de la existencia de esos cuentos y los fui a revisar en una noche de... también que estaba un poco perdida, desorientada, porque a veces la vida uno tiene expectativas y te lleva por otros lados, y me reencontré con estos cuentos y fue increíble porque los había olvidado. Y lo que más me gustan es que tienen como esa voz autoral que yo ya no tengo, porque he cambiado, porque tengo un nuevo léxico, porque he estado en otros países, porque mi español ha sido trastocado. Entonces, en fin, es como, yo creo que la continuación natural de mi trabajo, así que dice en la contratapa el segundo conjunto de cuentos, porque sí, ya siento que este es el segundo libro realmente. Sí, te iba a preguntar de eso. Bueno, claro, es como cuando los artistas lanzan, no sé, pues pienso en Justin Bieber, muy pop mi ejemplo, Ajá. pero como que ahora sacó un disco que era como Swag, y era como Swag 1, Swag 2, no sé. Y Sí, como que en el fondo es una narrativa, como dos discos que se complementan. Pues eso así sería es, tu así es. Quiltras y Telepunga. En otra entrevista hacíamos el paralelo con el Kid A y el Amnesiac de Radiohead. De hecho, este es rojito igual que el Amnesiac. O Los Prisioneros también, que hay canciones a las que volvió Jorge González después para con la cultura de la basura, que no quedaron en La Voz de los 80. Sí, pasa eso. Varios autores he leído por ahí que les ocurre, así que yo no soy la excepción. Ujú, ujú. ¿Y cómo fue eso de reeditar igual algo que habías escrito hace tiempo? Porque claro, los contextos cambian, igual como tú también decías, la voz cambia, entonces quizá había cosas que tú escribiste y era como, oye, ya no me gusta este punto, o no sé, no me gusta este personaje. ¿Cómo fue ese proceso de reeditar algo que escribiste hace años? Yo creo que me gustó bastante el material que encontré. Lo que no sé si no me gustó, pero esta Arelis con una década más de experiencia podía ayudar a la Arelis del pasado a realizar un mejor acabado de estos cuentos. Entonces, la prosa no cambió mucho y dentro de todo igual yo soy la misma autora y entiendo el gesto que hago. Yo soy súper oral y bien chucheta también, como muy coloquial. Entonces respeté eso de mi autoría de hace 10 años, y en lo que más me involucré fue con la edición. No sé, por ejemplo, hay un cuento que se llama Nos quedamos a solas, que se trata de una mujer que siente deseo erótico, sexual, atracción por dos figuras que no son como el canon de belleza Claro. típico. Uno es un obrero desdentado y otro es un chico con síndrome de Down. Y eso eran dos cuentos.
eran 2 cuentos separados y me di cuenta de que la tensión o el conflicto era el mismo, como esto de sentir deseo por un imaginario diferente, y que los 2 cuentos tenían el mismo final, la misma resolución. Entonces lo que decidí fue juntarlos, exacto, y porque venía de haber leído todo Cortázar, y Cortázar, por ejemplo, en Todos los Fuegos del Fuego hace eso, hay 2 historias, una contemporánea y otra que es como de Roma, y uno dice, ¿y por qué está hablando de estos 2 lugares y al final lo juntan un incendio? Y también pensando en esto de Piglia, de que una historia cuenta 2 historias. Entonces, bueno, todas esas lecturas yo no las tenía cuando escribí Quiltras. O sea, había leído Piglia, pero quizás no me había calado tanto. Y no sé, también, por ejemplo, el primer cuento, que se llama La escopeta, y Trenes, eran 2 cuentos narrados de la primera persona femenina, desde una primera persona femenina. Y yo junté eso en un cuento largo. Y Claudio Pablaza me dijo, no, Arely, ese cuento queda demasiado extenso. Tu cuento general ahora y los de Quiltras son más cortitos. Sepáralo. Entonces todo ese tejido que yo había hecho lo tuve que destejer. Y ahí dije, ¿y si cuento la anécdota de la escopeta? Porque originalmente la anécdota de la escopeta estaba contada como una mujer que hablaba del hermano. Sí. Entonces dije, ¿y si esa anécdota la cuenta el niño en primera persona y hago 2 cuentos hermanos que se tratan de unos hermanos? Entonces todos esos juegos vinieron en la edición. Y yo también me siento y me sentía el año pasado cuando lo estuve editando con la experiencia suficiente de hablar de voces masculinas. Entonces tampoco me quería repetir de nuevo puros cuentos de mujeres, ya lo hice. Y desde el punto de vista de la escritura creativa me parecía original y también peliagudo y desafiante narrar desde una voz masculina, y creo que me ha resultado porque han resultado verosímiles los cuentos. Sí, eso te iba a preguntar, porque claro, en tu otro libro siempre ha sido voz de mujer, pues entonces Así era la es. primera vez que te leía y era como, oh, el narrador es hombre, como que me costaba un poco como al principio como, es hombre, es la persona. Así es, y muchas veces en situaciones de agresor. Sí, por eso también Ujú. justamente como te costó un poco hacer esa voz como del victimario, un poco de alguien, porque uno incluso los narradores como medio pedófilo o es pedófilo. Hay un sí. narrador pedófilo, sí. Claro, entonces como que cuesta igual a veces, como que pudo haber sido súper polémico. Sí, no la sigo todavía. Ya. Aún. Mira, es que todas esas historias estaban narradas de voces femeninas y yo los di vuelta. Por ejemplo, ese cuento al que tú te refieres, el del pedófilo, se llama Casa de Muñecas. Y estaba narrado desde la perspectiva de una mujer a la que se le acerca un niño. Y yo de nuevo no quería contar toda la historia de una perspectiva femenina, entonces lo di vuelta. Y me di cuenta que no es tan difícil, porque al final creo que es más es una imposición del patriarcado muchas veces, el binarismo que nos divide. Yo creo que son más las cosas que nos unen, como humanamente, como a nivel femenino, masculino, incluso las identidades trans. Amamos, nos decepcionamos, como que hay muchas cosas que son como el core de la esencia del ser humano, que tiene que ver con el sentir y habitar esta tierra. Entonces me di cuenta que no era tan distinto. Y lo otro es que por ejemplo, hay una escena de sexo ahí narrada desde una voz de varón. Y también me di cuenta que no era tan difícil, porque en el fondo lo que pensé es cuáles son las palabras que yo, Arely Uribe, utilizaría para describir una escena de sexo o como de un varón, como cómo le llamo yo vulgarmente, no sé, al pene, por decirlo así, o cómo describiría yo una masturbación, por ejemplo, qué léxico utilizaría yo. Y puse ese léxico sobre la mesa y se lo investí a un narrador masculino y funcionaba. En realidad no, son juegos de roles. Claro. Igual lo encontré interesante porque es como actuar, ¿cachai? Y a nivel teatral, ese como travestismo de la voz lo encontraba, insisto, desafiante, y me di cuenta de que no es tan difícil. Quizás ahora para mí, que tengo ya carrete de escritura, no es tan difícil, pero hace 10 años no me atrevía y ahora sí me atrevo e insisto, creo que funciona. También te iba a preguntar un poco, bueno, ¿cuál crees que son las principales semejanzas y diferencias entre Telepunga y Quiltras? Yo creo que las principales semejanzas son los aspectos interseccionales que impulsan mi escritura. Ya para mí, como decía Víctor Jara, yo no canto por cantar, yo no escribo por escribir. Para mí la literatura, la palabra tiene sentido y razón. Y el sentido y la razón muchas veces es la denuncia y el deseo de exorcizar heridas sociales. De las infancias vulneradas, por ejemplo, el dolor de la muerte cuando es inducida o cuando es accidental, el abuso sexual,
la pobreza también, como que tengo por mi biografía una fijación con describir espacios empobrecidos, la forma de vida de las clases bajas, Claro. porque yo creo que es súper importante la visibilización de esos lugares, ¿cachai? Para mí la literatura es lucha de clases. Entonces, eso es común y creo que atraviesa toda mi obra. Eso aparece de otra manera, por ejemplo, en Que explote todo. También pues, hay una voz feminista ahí, una voz que tiene conciencia de clase. em, y creo que se va a seguir repitiendo. Para mí son como esas teclas las que siguen. Ahora, diferencias. Bueno, alguien en Goodreads decía que si Quiltras es la fractura, Telepunga es asomarse al abismo. Y yo creo que esa es la mayor diferencia. Hay cosas en Quiltras que están sugeridas. También hay ciertas historias de abuso, pero sugeridas. Claro. Acá hay escenas de abuso descritas explícitamente. Eso es más fuerte. Yo creo que esa es la principal diferencia. Y otra similitud es la voz. Por ejemplo, la voz de Telepunga es como muy la misma voz que había en Quiltras, porque lo escribí en la misma época. Una voz muy coloquial, insisto, chucheta, que usa un léxico como de jerga chilena, que me sale y me encanta que me resulte, y que me fluye muy bien, como los dichos, las palabras. Creo que esa es una similitud y algo que voy a seguir cultivando. A mí me encanta el chileno, mucho, como voz. Claro, y aparte después de todo el proceso que tuviste como de vivir fuera de Chile, creo que también hay un tema de ser más chileno igual cuando uno vive afuera, po. Claro, me pasaba con la música que mientras viví en Estados Unidos desarrollé una playlist que se llama Hermosa Música Chilena, porque me daba nostalgia, po. Cuando presenté Quiltras en Nueva York, la segunda edición que se hizo en Chile, en el evento pusimos esa playlist, por ejemplo, escuchamos esa playlist. Y conecté mucho con el folclore latinoamericano cuando estuve allá. A propósito, me tocó el estallido. Sí, po. Entonces yo creo que mi folclore como de léxico es el chileno popular y lo honro mucho. Salpicado de mapudungún a veces, eso del cagüín, Sí, po. ese tipo de palabras también me convocan harto, el nehuen, sí. ¿Y algún personaje o cuento que te costara más escribir dentro de esta selección de cuentos? Sí, yo creo que, bueno, primero una dificultad, y que ya ahora que ha pasado el tiempo me la he sacudido, es que me daba mucho nervio, terror, como la reacción del público ante cuentos tan oscuros. Como siempre hubo un pudor ahí. Yo creo que por eso también esos cuentos estuvieron guardados, porque quizás hace 10 años yo era muy joven como para lidiar con temas como la pedofilia y eso, que son temas súper fuertes. Claro, es verdad. Pero estoy satisfecha con la forma en que están presentados. Y creo que otra dificultad en particular fue el cuento que te contaba de esta mujer que siente atracción por yo diría, subjetividades o fenotipos que no son como el canon de belleza típico, ¿no? Porque ese tejido lo tuve que hacer como 5 veces. Le mostré 5 versiones a Claudia y la Claudia siempre me decía, no se entiende. Y yo así como, uy, ya, de nuevo, no. Oh, Dios mío, lo escribí como 5 veces y hasta que al fin se entendió y descansé. Ese fue el cuento que más editamos porque de verdad la costura me fue muy difícil. Sí, yo diría que eso. Qué bonito que mencionas igual a Claudia porque ya has trabajado varias veces con ella, pues. Bueno, Sí. también como ahí no es casual que publicaste el mismo libro también como que Quiltras y Telepunga van a ser publicados por la misma editorial, por el mismo equipo. Así es. También Que explote todo. También Sí. salió con el libro La Mujer Rota. Y debo decir que Las heridas también me editó Claudia. En Las sombras. Ella estaba con un borrador, un manuscrito. Y yo estaba con Las heridas y ella me leyó y me dio muy buena idea. Si no, ese libro sería peor todavía. Y yo también la ayudé con trabajo en esa instancia. Así que siempre ha sido mi editora. Yo confío mucho en ella. Ah, qué bonito. Tiene un ojo muy bueno. Sí, pues sí, porque bueno, a ti te publicó cuando todavía no eras conocida, pues. Exacto. Sí, pues mi primer libro. Sí, que es Quiltras. Así es. Sí, pues y la editorial también ha crecido harto, ahora están en España. Entonces Sí. también hay como, no solo tú creciste, sino que ellos también como editorial, también como han tenido su propio viaje como editores. Así es. Ellos se mudaron a España, creo que se radicaron allá y se están llevando el libro de La Mujer Rota allá, están haciendo coediciones con editoriales independientes españolas. Y bueno, Claudia también ha publicado varios debuts que han sido bien célebres. Ella publicó a la Nayaret Pino Luna,
que fue multipremiado en su libro Mientras dormías cantabas. Sí. Sigue publicando como autora de generaciones nuevas. Entonces hay un proyecto político ahí y que yo creo que es compartido con las editoriales independientes, que es asumir el riesgo de publicar nuevas voces sin saber como si comercialmente van a ser viables, como que no es tanto eso lo que atrae a una editorial independiente, que creo que en el caso de las editoriales grandes eso es más acentuado. Como que creo yo que el otro día hablaba con un editor de Planeta, pero de México, y él decía que hacían publicación de arrastre, como publicar harto a ver qué vende, ¿cachai? En cambio, las muchas editoriales independientes hay una curatoría más delicada, más ideológica. Hace un tiempito nada más veía un clip de la entrevista que dio la directora del OM, cuyo nombre se me escapa en este momento. La directora del OM conversaba con Ale Matus en el programa que tiene 32 minutos, no sé qué se llama. Y ella decía que su apuesta no era necesariamente comercial, sino que ellos iban como que creían en los libros que estaban publicando por su contenido, los editaban con mucho cariño. En el caso de Claudia, ella publica más mujeres, disidencia. Y a veces, claro, hay una conexión entre el público y el libro, y hay libros que se venden más, y eso es muy bueno para los editores. Yo creo que al final todos queremos que nos vaya bien y poder vivir de lo que amamos. Pero no es eso primero. Siempre es primero como la apuesta ideológica, y eso es muy bacán. Qué interesante eso. Como que se sociabiliza igual el libro, lo que se está escribiendo. Sí, pues, y la apuesta por autorías distintas. Sí. Voces no tan conocidas, Sí, súper bueno. pero cuyo contenido, no sé, pues, propicia el pensamiento crítico, por ejemplo. Eso yo lo encuentro súper importante. Está genial eso. Ahí te iba a preguntar también, ¿qué otra cosa tenía registrada? A ver. Sí, bueno. Tú cuando lanzaste Quiltras igual era como otra época del contexto como social, político, como que el feminismo todavía no estaba como en su apogeo, por así decirlo, y ahora estamos como en otro contexto político, como que el feminismo, no sé si cuál es tu relación hoy en día con él, pero ¿qué opinas como del contexto que recibe a Teleponga versus el contexto que recibió a Quiltras? Wow, qué buena pregunta, no me lo habían hecho. Yo creo que Quiltras y Telepunga se publican como entre revoluciones, entre revueltas. Por ahí alguien me decía que Explote Todo y que Quiltras eran libros que hacían una muy buena lectura de los antecedentes del estallido. Por lo que yo te decía antes, me interesa mucho, reconociendo por supuesto que yo también me equivoco, que la violencia me habita, que también puedo caer en micromachismo y en fascismos cotidianos, pero mi cabeza y mi corazón está puesta en desnudar eso para yo ser mejor persona y yo no ser una violentadora. Y todos esos temas estaban como dando vueltas en Quiltras, ¿no? Como las diferencias de clase y también en que explote todo. Yo creo igual que los movimientos sociales se repliegan quizás por momentos, pero no desaparecen. Las demandas feministas están presentes hoy día. Yo todo lo que he aprendido del pensamiento feminista está conmigo, aunque actualmente quizás no esté participando en ninguna orgánica activamente, como sí lo hacía en el 2016, Dios mío, en el 2016 cuando se publicó Quiltras. Yo ahí sí participaba en una orgánica feminista. Entonces, bueno, después en 2008 vino todo el tema de las tomas y las revueltas que se iniciaron fuera de Santiago. Dicen algunas que en Valdivia, dicen otras personas que quizás fue en Valparaíso, en fin. Y luego viene el 2019, pues. En el 2019, el gran estallido. Y ahora estamos en un momento del auge de los fascismos. Claro. Pero yo creo que la buena noticia es que quizás eso puede aunar las resistencias, se agudizan las contradicciones, como dicen, y quizás viene otro zarpazo. Otro zarpazo de los movimientos sociales, ojalá. Pero eso, siento que son libros que se publican entre revueltas porque la historia no se ha terminado. Y si nos ponen la pata encima, hay que levantarse y responder. Claro, y ahora están como en medio de elecciones, no sabemos qué va a pasar. Pero sospechamos. Sí, o sea, tenemos como probabilidades. Tristes sospechas. Pero claro, pues pensaba eso, como, no sé, pues, con la otra vez leí una entrevista a la Jani Dueñas, por ejemplo, cuando ella decía que el contexto de cuando la Natalia Valdebenito hizo su stand-up comedy en Viña, como que el feminismo todavía no estaba tan de moda. Así es. Versus cuando ella hizo su show y como que no le fue tan bien, y ella igual decía, bueno, quizás como que el contexto social había como cambiado un poco.
Sí, no sé. Yo vi esa rutina de la Hani, hubo chistes que me dieron risa. Pero a veces también hay una cuestión de conectar o no conectar con el Sí. público. Y uno, quién sabe, fue muy triste lo que le pasó, pero nada, volvió como reina ahora con 31 Sí, minutos. O sí. sea, insisto, la vida da muchas vueltas. Sí, sí, decía igual otros factores, pero como que también pensaba que era interesante como pensar como en los tiempos, porque creo que igual van a haber como 10 años entre ambas rutinas, yo creo. ¿En O sea, serio? No, yo creo que menos. menos, tú dices, Sí, pero igual como una cantidad de años. un par de años. Sí, Pero yo creo que la Hani estuvo en el 2018, 19. para eso, sí. Sí, en el 2019 probablemente. Claro. Y la Nata, su rutina fue en el año 2016, quizás, 2015. 3 años, puede ser. Sí, pero 10 años me pasaron. Ya, sí. Creo, Quizá yo estoy creo. exagerando de Pero un par tiempo. de años sí, igual hace la diferencia. Puede ser. Sí, sí, yo creo que igual los contextos resignifican las obras, las obras artísticas en general, y también se van resignificando en el tiempo, pues. Sí, pasa. No sé, hace poquito estuve releyendo El cuarto propio de Simone de Beauvoir, perdón, de Virginia Woolf, y claro, había cosas que parece que no han cambiado y otras que yo decía, uy, pero esto ya es tan añejo, ya, pero Sí, es po. obvio, si lo publicó la señora en el 1800, a principios del 1900, está todo bien. Pero pasa eso con las ideas, unas envejecen mal y otras nunca envejecen, pareciera. Sí, yo hace poco leí Orlando de la Virginia Ajá. Woolf y me costó N por el lenguaje, un poco yo creo que también como es traducido, como de otra época, pero claro, mientras, como que lo que entendía era como, ya estas ideas, claro, igual sería un libro revolucionario ahora en el fondo, como que igual el tema de como, no sé, sentía que igual como esas críticas todavía se mantenían un poco. Claro, como de mujer. totalmente. Y no sé, también cambian las figuras. Por ejemplo, pienso en la figura de la Mistral. Estamos en el año aniversario 80 de la entrega de su premio Nobel. Y no sé, pienso en cómo la reconocía yo de niña. Era como una poeta que cantaba como canciones algo infantiles, y ahora que soy adulta y la leo un montón. O sea, primero era una señora vanguardista absoluta, que no se acomodaba a los mandatos sociales para ser mujer, que evidentemente era lesbiana, que mantuvo una familia homoparental, ¿cachai? Con Alma Guillén para criar a Yin Yin, y así un montón de cosas, ¿cachai? Como absolutamente atípica como al modelo de lo que significa ser mujer. Y eso es algo que yo vengo a resignificar ahora grande, ¿cachai? Y creo que hay una resignificación en general respecto de su figura en algunos sectores, otros como que se resisten a reconocer la lesbiana o queer o bisexual. Entonces, nada, eso lo encuentro muy interesante, que nada está escrito en piedra, hay muchas cosas que pueden ser resignificadas y eso también es muy bacán. Bueno, esa es la premisa de la revolución, pues si no pudiéramos cambiar, ¿para qué moverse? Sí, oye, ¿te gustaría leernos una parte de Claro, Cunga? ¿el qué animosidad está? Yo creo que luminosa ya. Ya, luminosa. Si quieres. No, luminosa está bien, para celebrar la vida. Voy a leer unos extractos del cuento que da título al libro, de Telepunga. ¿Te parece? Sí. Bueno, dice así, Telepunga. El más capo aquí es el Alex. Hace bailar la masa en su dedo índice como Michael Jordan dominando una pelota de básquet en Space Jam. No he visto a nadie más en esta tienda con ese talento. Y eso que llevo meses. Hasta los jeches lo admiran al Alex. Cuando amasa, la gente se para a contemplarlo por el ventanal. Los niños pegan la nariz al vidrio y lo saludan como si fuera el mismísimo viejo pascuero. Él arroja el disco de harina al aire y lo recibe con los hombros para regresarlo a sus manos, igual que un diestro malabarista. No es jefe porque prefiere ser repartidor. Aún así es el capitán del equipo, el presidente de curso, el director de orquesta. Todo lo que sé de Telepunga lo aprendí de Lalos. Él me enseñó que aunque la publicidad muestre lo contrario, una mediterránea familiar lleva solo 8 choricillos. Me explicó que a las familiares se les vierte un cucharón rebosante de salsa de tomate y a la personal, la mitad. Ni se te ocurra echar un cucharón entero a una pizza chica, me advirtió. Se te queman los bordes y la cocina se nos llena de humo. En una, estaba de lo mejor armando una mediana y parece que le puse demasiados ingredientes, porque entre risas me tiró un ¿qué está preparando, guachita? ¿Una pizza o una torta? En mi primera semana estirando, así se dice, estirar, dejé demasiada masa en los bordes y se me abrió un hoyo al medio. El Franco, que también es motoquero,
Venía a entregar unos pedidos. Me pilló ahí en la parrilla toda complicada, con esa suerte de dona plana y horrible, llena de ingredientes mezclados. «Oye, flaquita», me dijo el Franco, «anda al frigorífico a buscarte un parche de pizza». Y yo, la muy novata, partí. Cuando volví y dije que no había encontrado, estaban todos cagados de la risa. A mí la cuestión no me cayó en gracia. Menos mal estaba el Alex en la cocina y se apiadó de mí y resolvió ahí mismito. Armó el pedido de nuevo, reutilizando la masa y reciclando los ingredientes. El Alex era un verdadero sensei. Él me inició en el arte de identificar los puntos ciegos de la tienda. Si hay algo feliz en trabajar en una cadena de pizzerías es que puedes comer lo que quieras, siempre que no te descubran. El Alex me mostró que las cámaras no alcanzaban las esquinas del horno. Entonces, cuando me tocaba el primer turno y estaba sola en la cocina, agarraba un vaso desechable, de esos con el logo de Coca-Cola, y le echaba trozos de piña enlatada y chorritos de crema. Me agachaba frente a la boca del horno y comía con la mano, chupeteándome los dedos y mirando de reojo hacia la oficina de los jefes. Casi nunca tomaba desayuno y en mi casa jamás había postres así, por eso era bacán llenarse la tripita. El Alex también me sopló que se podía comer en el frigorífico, porque no había cámaras. Ahí desarrollé mi propia técnica, meter la mano desnuda en el cajón plástico del queso, agarrar una buena porción y echármela entera a la boca. El Alex siempre decía, Telepunga paga poco, pero tiene sus beneficios. Hasta ahí. Gracias a ti. Igual pensaba, hay como, no sé si has haber leído otros libros que sean como de trabajar en negocios de ese estilo, como en comida rápida o en mini market, porque igual he notado como que hay un género específico en eso. Podría ser. Mira, hay un cuento de Paulina Flores en Qué vergüenza que se llama Espíritu Americano, que se trata de que trabajen en un... algo, no me acuerdo cómo se llama, un Applebee's o puede ser un Wendy's o un Foodie Friday, no sé cómo se llama. ¿Cómo es la canción de los Beatles? Goodbye, Ruby Tuesday, esa. Algo así, o en una tienda así como Yankee, un McDonald's, sin ser un McDonald's, que tienen trabajadores. Se llama Espíritu Americano. Y oficios, bueno, oficios proletas, pero no sé si tan contemporáneos. Claro, igual lo que me gusta de este cuento es que creo que resume muy bien la precarización y la revancha de los trabajadores ante la explotación, porque le roban el patrón, porque la voz narrativa ahí siente que hace justicia de clase cuando le roba el patrón, porque el patrón le paga una miseria, pues. Entonces... Y también que hay como, bueno, hay una alianza con algunos, pero también hay como una rivalidad, porque la narradora después como que llega otra chica a trabajar ahí y tiene como una rivalidad. Sí. Eso también es como entretenido. Sí, no, a mí me gusta mucho ese cuento. Y bueno, ese es otro también que hubo que trabajar. El cuento tenía comienzo y final, cuyo final me encanta, pero no había medio. Entonces ese personaje que tú, por ejemplo, comentas, lo inventé después. Y todas las anécdotas que le pasan en la caja lo inventé después y eso lo saqué de que yo trabajé de cajera, pero en otro contexto. Entonces es como un pastiche de todas mis experiencias obreriles. Pero yo pensaba que igual hace sentido, va a ser como que comento mucho el contexto que recibe el libro, pero también como hay un contexto económico, de precarización laboral, o de que ahora la economía no está como en su apogeo. Entonces creo que también hay un poco con eso. Sí, yo creo que a lo que más lo llevaría es a que hay una nueva figura de obrero, como que no es necesariamente el obrero actualmente o la clase obrera quienes trabajan en la construcción o de albañiles o las empleadas domésticas o las personas que trabajan en el rubro del aseo, sino que hay mucha gente, mucha juventud, pero también de distintas edades, que trabaja explotada por las cadenas internacionales. ¿Cachai? En los malls, no ven la luz del sol, trabajan de pie. Yo creo que retrata ese mundo, esa clase obrera, que es la clase obrera explotada por el norte, creo yo. Yo te había comentado un poco de Laudes de Celso y él también como que su personaje, su protagonista de ese cuento, trabaja también como en una, creo que también es como una pizzería, como una cadena así y como que fríe y cuenta un poco como el personaje le queda como la mano con aceite y se quema y todo. Y claro, yo no sé si él tuvo alguna vez esa experiencia de trabajar en algo así,
Pero claro, me pareció como interesante que igual hay como similitudes como te decía, del contexto. Claro. Y también él hace como una crítica similar, pues claro, que en el fondo son como estas empresas grandes que llegan acá y buscan trabajadores, y aunque no haya como gente que como clientes ahora igual te está obligado a atender, pues, como porque alguien te está como demandando tu tiempo, pues. Sí, y son dueños de tu alma por una miseria. Yo me acuerdo que cuando trabajé en Telepizza, porque trabajé en Televisa, obvio, como un año, nos pagaban 600 pesos la hora bruto. Una miseria, una miseria. Claro, pero eso se debe ver acomodado según la inflación o lo que sea, y eso siguen siendo sueldos de hambre, ¿cachai? Entonces, nada, pues ese cuento hay harta revancha y cosas que son ficcionadas, pero yo creo que si pagas sueldos de hambre, que no te sorprendas si tus empleados te roban comida. Sí, pues, obvio. Sí, pues ahí como que hay todo un tema con el robo de comida, de tomar bebidas escondidas. Sí, me parece igual interesante eso. Sí. De que en el momento es que es como lo que es un muertito. El muertito. Estuve a punto de leerlo, pero después que mejor que lo dejemos de sorpresa. Sí. Ya, spoiler. Sí, a veces me pasa igual que digo, ¿qué tanto detalle? No, está bien. Contar todo el libro. Sí, la idea es la experiencia de la lectura. Sí, sí que léanlo, lean Telepunga. Que también me gusta porque, bueno, como te decía, el título es como lo que hablábamos de compararlo como un CD. Siempre como que yo he escuchado que los autores ponen como los mejores cuentos o los cuentos que les gustan más al principio y al final, po. Cuando como que son los que más los representan o los que se sienten más cómodos quizás, cuando para que el lector quede como, oh, qué bueno. Tal cual. En Quiltras el gesto fue, puse el principio y el final, 2 cuentos que ya han recibido premios. Y al final el que da el título al libro para que la gente llegara al final para que supiera porque el libro se llamaba así. Entonces, y al medio puse uno que me gusta mucho, que es Italia. Entonces era como uno bueno, y entre medio como... Claro. O sea, no que sean menos... Claro, pero sí como unos que me gustaban harto y unos que estaban bien. Claro. Y acá es el mismo gesto. El primero, quise que partiera una anécdota de un narrador, un niño, para que al tiro la gente supiera que era otra cosa, distinta a Quiltras. Y de nuevo puse Telepunga, o sea, el título, el cuento homónimo, que le da el título al libro al final, para que la gente quisiera llegar ahí. Y fue una ecualización más emotiva, como que hay unos cuentos muy duros, así como oscuros, y después unos que son más jocosos, y después unos más duros y unos menos jocosos. Entonces, para bueno, que la gente entrara, quedara enganchada y se fuera contenta, más alegre, porque el último cuento es Telepunga, como ya se dieron cuenta, es más jocoso. Alguien me decía por ahí que era como un poco papelucho. A la protagonista le pasan ese tipo de cosas. Después hay una anécdota que quiere repartir pizza en moto, se cae en moto, como que le pasan puras cosas muy cómicas. Y bueno, y eso, y el rescate también del léxico chileno, ¿no? Desde el título, la palabra punga. ¿Tú la conocías? No, no lo he cachado. No conocías la palabra punga, ¿y a qué te evoca? O sea, punga creo que sí la has escuchado, pero claro, no cacho muy bien cómo es el término. Bueno, aparece también en la literatura de Daniela Catrileo. En Piñén, la narradora de Piñén se define a sí misma, o define a su tribu, dice, somos negras, indias, pungas. Pedro Lemebel, en El Zanjón de la Guada, también utiliza la palabra punga. Él habla de la mafia punga cuando se refiere a los ladronzuelos de su población callampa. Entonces, bueno, nosotros, cuando yo trabajé en Telepizza, le decíamos al Telepizza Telepunga. ¿Y de dónde viene? Telepizza es una cadena española. Entonces, para insultar al patrón, en vez de Telepizza, nosotros le decíamos Telepinga. Pinga es la jerga vulgar para referirse al pene en España. Entonces, desde pinga a punga, y punga es una palabra del léxico de principios de los 2000, yo la usaba como sinónimo de flaite, por ejemplo. Claro. Y era una palabra que, como todo léxico que denomina a ciertas subjetividades, dependiendo de quién la enuncie, puede ser un insulto o puede ser simplemente un vocativo de pertenencia, como maricón, por ejemplo. O sea, si te quieren insultar con la palabra maricón, pero una que es marica, una se dice maricona, una es marica, pero no es ofensivo entre nosotras. Lo explica muy bien Lemebel en esa entrevista con Pedro Carcuro respecto a la palabra puta y otras cosas. Entonces, encontré la palabra cuando encontré los cuentos y dije, oh, esta palabra está en de los 2000. Y puse el título del cuento y después la llevé al libro porque tengo ese gesto de las palabras de origen popular que son muy chilenas. ¿Dirías que está más ambientado en el 2000, como 10 o inicios de 2000? Sí, total, pero aún así creo que envejeció bien.
como que son muy atemporales las historias que se cuentan. Sí, sí es verdad, como que no hay tanto paso del tiempo, como que no hay como... Y de hecho creo que de territorio tampoco pusiste como tantos referentes como en Quiltras, quizás, Sí. como si sale por ejemplo la Gran Avenida, acá como que... No me acuerdo si Teleponga estaba en un lugar geográfico. En Gran Avenida. Ah, en Gran Avenida también. Dice, así pasaban los días en el paradero, Ya. en el Teleponga del paradero 20 de Gran Avenida. Es el único. Los demás, sí, también yo quise no situarlos tanto y hay bastante ruralidad. No sé si te diste cuenta de eso. Sí. Pero esa ruralidad también es el Santiago rural de mi infancia. Yo me acuerdo cuando niña que corría una acequia por la granja. En San Bernardo todavía corren acequias, que es algo muy, muy rural, como, sí, casitas con piso de tierra, ese tipo de cosas, como del Santiago antiguo, rural, empobrecido. Claro. Y también había escuchado que habéis dicho como que en varias cadenas pasa eso de los nombres, pues como que el castaño que decían tacaño. Sí, Yo creo que igual pasa mucho como... Es que creo que uno siempre hace esos juegos de palabras como Santiago, Santiago. Santiago, pero hay una cosa como de insulto ahí, po. Sí. Hay una subversión. Sí. Eso es lo que yo rescato en el gesto de insultar a Telepizza. Claro. O el castaño, que claro, el ex de mi hermana trabajaba en un castaño y nos dijo que le decían tacaño, y yo me maté de la risa y lo leí de hecho en la presentación de Telepunga en Santiago, por el mismo gesto, como Sí. la chispeza, ¿no? Sí, creo que ahí lo de haber leído en tu Instagram, quizás cuando lo publicas. Sí, cuando publiqué las fotos del evento, sí. Sí, ahí debo haberlo leído. Creo que también me acordaba, pues como sí. Pero uno en el fondo como que ahí el lenguaje uno se intenta como revelar, pues yo creo Así que es. eso, como de dónde está, de la zona, no sé. Es que ¿cómo más le va a pegar el patrón? Aparte ni lo conoces. Sí. En estas empresas que son gigantes, tú nunca ves a la última persona que se queda con tu fuerza de trabajo. Sí, pues como imaginario. Y tu jefe, eso aparece aquí también, tus jefaturas son gente de tu mismo barrio, son otros batipelados que tienen un cargo un poquito más alto nomás. Claro. Sí, O llevan más tiempo, es como eso. así es. Pero sí que heavy. Oye, ¿actualmente en qué estás? ¿En qué estoy? Estoy viviendo en Valparaíso. Me gusta el puerto porque tiene mar. Santiago es un error porque no tiene mar. Bueno, igual quiero a Santiago, pero para mí ya fue. Me ha gustado esto de moverme. Estoy viviendo en Valparaíso, doy talleres pagados, gratuitos, los gratuitos financiados por el Ministerio de Cultura. Muy agradecida, por favor, CAST, no nos dejes sin recursos para la cultura. Estoy en eso, siempre respondiendo a las invitaciones que me hacen. Vengo llegando de Valdivia, el martes me voy a Brasil a otra feria del libro, a la Feria del Libro del Cacao en Bahía. Y además de eso, escribiendo y leyendo mucho. Ahora estoy leyendo a Roberto Arlt, un argentino que no había leído, me encantó, es como Manuel Rojas. También la experiencia del proletariado. Y escribiendo ahora postulaciones a fondar y proyectos, pero tengo una novela que está con pares revisores, amigos que me están leyendo, y cuentos nuevos. Hace como un par de meses escribí un cuento en un día como de 15 páginas, que es como ese rayo de inspiración, no me pasaba hace mucho, y me dio esperanza, y como, voy a seguir teniendo ideas, menos mal, porque siempre está el miedo como de la página en blanco o algo así, Es verdad. pero vuelvo a lo mismo, ¿sabes? La violencia y los contextos de la clase baja es como mi cosa. Sí, vale que mencionaste igual a un autor porque igual te iba a preguntar de eso. Ah, pero antes, ¿vas a seguir como en cuentos o te gustaría igual en algún momento hacer una novela de nuevo? Bueno, el borrador que tengo más listo y que está con pares revisores es una novela. Ah, ya. Y es una locura. O sea, como una volada en la que me fui. Dialogan, no sé, como intuiciones ecologistas que tengo. Soy como una enamorada de la pacha, de la ñuquemapu. También exploro mi identidad champurria, el realismo mágico. Así que hay hartas cosas ahí que están interesantes. Es una novelita. Bueno. Y cuento, y también tengo una idea de novela, pero todavía no ha decantado lo suficiente. Me quiero poner a escribir, pero tengo que hacer un par de lecturas de autores a los que les quiero robar primero. Ya. De estructura, principalmente. Eso, sí. Eso me preguntabas, ¿no? ¿Y autores qué me vas a decir? Ah, sí, que mencionaste. Te iba a preguntar igual alguna recomendación y mencionaste este autor Autorías. argentino, a Roberto. Sí, recomiendo a Roberto Arlt, me ha gustado harto,
pero yo creo que en el año del aniversario 80 del Premio Nobel de la Mistral hay que recomendar a la Mistral y recomendaría sus textos en prosa. Ella se han ido publicando, es que esta señora escribió mucho y no todo lo que ha escrito ha sido publicado. Hay muchas cosas que están inéditas y ahí hay autoras o editoras como Gladys González, por ejemplo, que en los libros del Cardo ha venido haciendo curatoría, es decir, está todo este material como si fuesen las estrellas en el cielo y alguien tiene que decir, ok, acá hay un hilo común, la naturaleza, el herbario de la Mistral, por ejemplo, o acá hay otro hilo común, los cuentos clásicos, la Mistral escribió La Caperucita Roja en rimas, por ejemplo, ya, los cuentos clásicos de la Mistral, otro libro. Entonces recomendaría las compilaciones que ha estado trabajando Gladys González del trabajo de la Mistral, principalmente su prosa, porque ahí te das cuenta que fue una pensadora súper compleja, más allá de lo poético. Y bueno, la biografía que sacó la Elizabeth Horan, esta norteamericana, la académica estadounidense, que te presenta una Mistral ambiciosa, como que no daba puntada sin hilo, que sabía perfectamente lo que quería y revela mucho su perfil más político, ¿no? Como diplomática, pero también no solo como diplomática, sino como cultivadora de vínculos. Hay ciertas amistades como como importantes en la política y en el mundo intelectual que ella cultivaba porque daba y recibía. Este tema de los favores, que yo creo que es de la amistad, pero muy hábil ella, como en ese networking que dicen ahora. Está bien, justo el otro día estaba buscando como qué leer y encontré, como que estaba leyendo más poesía, pues y encontré que en mi casa había unos libros de desolación que escribió ella. Y lo busqué en Goodreads y una de las primeras reseñas era tuya. Ay, ¿qué decía? Era bien, como, ¿no? sí, estaba bien, que te llamaba la atención igual, que a mí también me llamó la atención cuando elogié como lo religioso igual que ella era Sí, ese sí. libro. Porque claro, ahí como que nombra como al padre, que como que nombra varios Sí. guiños religiosos. Que yo también cuando elogié dije, esto es Mistral. Sí, me sorprendió, pero ella es muy versátil en eso, reescribe muchos pasajes de la Biblia en poesía, refiere mucho a eso, pero también hay unos guiños budistas, es muy indigenista también ella, entonces transita por más de una cosmovisión, pero de que es muy cristiana, la señora es muy cristiana. Sí, bueno, también por el contexto y todo. Sí, no, yo respeto eso en general cuando la gente lo ve, yo soy atea, pero sí, a mí me sorprendió cuando la leí descubrir lo cristiana que era. Sí, pero es interesante como esas autoras antiguas que está todo ese material, bueno, yo creo que también en esa época había menos distracciones, o no sé, pero como que no había tantos celulares, no sé, entonces yo la otra vez leía como los diarios de Silvia Plath y ella escribía a veces como 2 veces en el día su diario y era como, obviamente Claro. la amiga no tenía como que más tener que tener Claro. como su entretención, pues como... No sé, como que hice en la mañana del día anterior, luego en la noche, como ya que me pasó en el día. Claro, en vez de estar en Instagram escribía su diario. Sí, Oye, creo que sí. bueno, otro dato igual, que la Mistral aprendió a leer porque su abuela le enseñó a leer con pasajes de la Biblia. Entonces es su semilla, o sea, la palabra, la lectura asociada totalmente a la Biblia. Entonces no es de extrañar que sea así, nomás que a uno le sorprende porque como una libre pensadora y todo, y nada, pues era lesbiana, como que cree que se saltaba todo, pero no, había algo en ella que era más tradicional, por ejemplo, sí, pero es bello igual, su espiritualidad es preciosa. Sí, no es entretenido ahí meterse como en el mundo de estas autoras que tienen como tanta narrativa y ver como, como que ahora también están saliendo varios libros. Sí, no, varias es ediciones. infinita la señora, Sí. infinita. Bueno, uno nunca terminaría de leer eso. Así es. Eso. Bueno, Aureli, muchas gracias por haber venido. Ahí, bueno, pueden conseguir Telepunga, está en Busca Libre, están las librerías también. Así es. Más como La Inquieta, creo. Sí, están La Inquieta, están las que leo, y va a llegar a España. Ah, bueno. Próximamente, sí, se va a publicar con Random, editado por Gabriela Wiener. La quiero mucho, por eso le dedico el libro, porque muchas veces ella me ha ayudado ha sido muy generosa conmigo en mi carrera. Así que nada, pues va a llegar a España, pero acá en Chile, como decía, Lorena está en Busca Libre y en las principales librerías. Yo estuve ahora en Valdivia y lo vi al menos en 2 librerías, así que querer es poder. Si quieren leerlo, lo van a encontrar. Igual que Hey, porque el público español, igual tu libro ya se publicó ahí, pues ya hay una edición española de Quiltras. Así es. Entonces va a llegar el hermanito ahora a España. Ay, qué felicidades. Gracias. Ya, bueno, recuerden ahí seguirnos, pueden comentar en Spotify y en YouTube. Así que eso, un abracito, cuídense. La manera más fácil de viajar, el método más barato para transportarse.
Si leer es un vicio para ti, en Pájaro Periférico hablamos sobre libros y autores.